Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a esta primer clase del taller de introducción a las flores de Bach. Estoy muy pero muy emocionada que estés del otro lado, queriendo conocer un poco sobre esta maravillosa terapia. La verdad que he recibido muchos mails en donde me contaban que alguna de ustedes ya eran terapeutas holísticas y querían conocer un poquitito más sobre las flores, y otra gran cantidad que estaban tomando flores, o sea que eran pacientes de flores, y como veían sus maravillosos resultados, querían aprender y conocer un poquitito más sobre las flores de Bach. Así que vamos a empezar. ¿Sí? Antes de comenzar con la clase, me gustaría presentarme. Mi nombre es Marilyn Rodríguez, yo soy argentina. La verdad que dentro de todos los acompañamientos que realizo, los hago en la familia multiespecie, ¿sí? O sea, soy comunicadora animal y también doula del alma animal. Y con respecto a lo que es la terapia floral, trabajo con los humanos responsables y también con los compañeros animales de vida, ¿sí? Y aparte tengo Planeta Bach, que es la escuela animal en donde formo a terapeutas florales, ya sea para humanos y también para animales. En caso de que estés interesada por realizar alguna formación, puedes sumarte a lo que es Instagram y si no también a mi página web. Vamos a empezar con el taller de hoy. Para mí es súper importante hablar sobre la historia de su creador, que es Edward Bach. Más que nada para que vayan conociendo parte no solamente de toda su historia, sino lo más importante para mí, que es lo que me maravilló, es su personalidad y todo su camino, ¿sí? Porque él tuvo un camino de aprendizaje en el cual se veía muy bien cuando estaba el batch más médico, más estructurado, ¿sí? Mientras que iba avanzando en su investigación, ya veíamos a lo último un batch muy espiritual, ¿sí? En ese camino tan marcada las diferencias es donde también nosotros nos podemos ir viéndonos, ¿sí? A través de su propio camino, del querer investigar, del maravillarnos con todo lo que la naturaleza le estaba brindando. ¿Mm? Así que quiero empezar, ¿sí? Con esta clase con su historia. Así que espero que te guste tanto como me gusta a mí. Edward Bach nació el 24 de septiembre de 1886 en Mosley, localidad cercana a Birmingham, en Inglaterra. Él desde muy pequeño siempre tuvo una conexión muy, pero muy fuerte con lo que era la naturaleza. Y por supuesto, también de ese respeto hacia el otro. Por eso que obviamente decidió ser médico. Pero siempre remarco en la época, ¿sí? Que estamos hablando. Él terminó la carrera de medicina en 1912 y él realmente quería conectar con la persona que estaba sufriendo una enfermedad o que estaba teniendo un problema, ¿sí? Para él no era tan importante lo que estaba teniendo, o sea, el curar la enfermedad, sino el conectar con ese ser, con esa persona. Y la verdad que me encanta siempre remarcarlo porque justamente en esa época, aunque ahora obviamente hay un cambio de conciencia muy grande, justamente en esa época era todo lo contrario, ¿sí? O sea, lo que era la medicina tradicional, se trataban los síntomas, ¿sí? Sin tener en cuenta al entorno y mucho menos, ¿no? Al paciente. En su camino siendo médico, él le gustaba muchísimo investigar, entonces empezó a hacer vacunas, ¿sí? De bacterias intestinales. Él tenía su consultorio y también trabajaba en el hospital de Londres. En 1917 fue operado de urgencia porque le diagnosticaron un tumor por el cual le dieron 3 meses de vida. Es ahí
cuando él, que por supuesto estaba muy abocado a lo que era su investigación, al pensar que tenía tan poco tiempo de vida, se encerró en su laboratorio y no paraba de investigar. Es por eso que hay una documental que te recomiendo que veas por YouTube que se llama La luz que nunca se apaga. ¿Por qué? Porque la ventana de su laboratorio siempre había una luz prendida, ¿sí? No solamente por la noche, sino también por el día. O sea, nunca, nunca se apagaba. Por supuesto, pasaron los meses y él siguió con vida, pero siempre remarcó lo importante que es conectarse con nuestra verdadera misión, ¿no? O sea, él en ese momento se dio cuenta que lo que quería era poder llegar, ¿sí? A esa investigación, algo que lo intuía, quería obviamente encontrar una forma de sanar que fuera completamente diferente a la que él había aprendido. Por supuesto, pasó el año, ¿sí? Y siguió con vida y siguió investigando. En 1920 es cuando él empieza, ¿sí? Ya a descubrir las tres primeras flores, ¿sí? Que son Clematis, Mimulus e Impatiens, y lo que hace es, aunque seguía teniéndose un consultorio, él empieza a trabajar como bacteriólogo en el Hospital Homeopático de Londres. Es ahí donde se encuentra con la homeopatía, comienza a leer a Hahnemann, que es el padre de la homeopatía, y queda maravillado. No solamente transforma las vacunas con las que él ya venía teniendo mucho éxito, pero las transforma a la parte homeopática, que en la actualidad lo pueden conseguir, que se llaman los 7 nosodes de Bach. Pero bueno, él era tan responsable y tan dedicado a su profesión que los profesionales que lo acompañaban lo llamaban el segundo Hahnemann, ¿sí? Y la verdad que él siguió investigando, pero obviamente ya acá van viendo que se corre un poco bastante, de lo que es la medicina ortodoxa y empieza, ¿sí? A valorar muchísimo la parte de la homeopatía, ¿sí? Hasta que llegamos a 1928 y es cuando él decide cerrar su consultorio, dejar el trabajo en el hospital e irse a vivir a la comarca de Gales. ¿Por qué? Porque quería seguir su intuición. Sí, él estaba totalmente convencido de que la medicina tradicional ya no era parte de su camino y tenía que dejar todo atrás. La verdad que en esta parte quiero remarcar algo que era muy característico de Bach, y es que él no quería, no quería que todo su trabajo de investigación cayera en manos de personas que le hicieran difíciles. Es más, su primer libro se llama Cúrese a usted mismo. Y la verdad que el mensaje de él es que cualquier persona, si se conocía a sí misma, tenía la posibilidad de sanar. Para él era importante que cada uno de nosotros conectara con lo que nos estaba pasando y que no necesitáramos de un tercero que nos diga qué hacer, sino que la única forma de poder sanar era conociéndome a mí misma. Por eso siempre tenía como ese cuidado de resumir absolutamente todo, que sea lo más sencillo posible para que cualquier persona, sin tener conocimientos médicos, pudiera entenderse. Y tenía esta particularidad de quemar absolutamente todo y dejar lo más resumido posible cómo iba avanzando su investigación. Bien, dentro de lo que es de lo que ha sido su camino en esta última parte, que es cuando todo el sistema completo estaba ya descubierto, ¿sí? Quiero hablar de que las primeras flores que él descubrió se las llama los 12 curadores, ¿sí? Y estas son las personalidades iniciales o flores tipo, que están directamente relacionadas con la lección que esa persona ha venido a aprender en la vida. Luego se dividen en los 7 ayudantes, ¿sí?
En estas flores en particular son personalidades que han adaptado su vida al problema, o sea que se han cronificado. Y las últimas 19 del sistema floral son las personalidades de cómo nosotros reaccionamos ante la vida. Obviamente en la próxima clase vamos a ver las 38 flores, ¿sí? El sistema floral Bach completo. Así que no se preocupen, pero bueno, es importante que vean cómo están divididas. En 1935 es cuando él culmina la investigación de su sistema floral y es ahí donde también recibe una denuncia, una amenaza del Colegio de Médicos. ¿Por qué? No porque él estuviera alejado de la medicina ortodoxa, muy por el contrario, todos los médicos lo respetaban muchísimo, seguramente les llamaba la atención este distanciamiento, pero esta amenaza de sacarle la matrícula era porque él estaba trabajando con personas que no eran médicos. Y leo muy brevemente su respuesta para que vayan entendiendo la personalidad que tenía. Y es que él, la verdad, que estaba maravillado con trabajar con las hierbas del campo y que era maravilloso su poder curativo, por lo que había desertado la medicina ortodoxa. ¿Sí? O sea, esa fue su respuesta. Y el dato de color es que nunca le sacaron la matrícula. Antes de morir, en 1936, envía un comunicado a sus asistentes diciendo que su tarea y su misión en la vida estaba cumplida, con un sistema floral que daba las herramientas para que todo el mundo, no solamente los médicos, tuvieran la capacidad de sanar. Él falleció el 27 de noviembre de 1936 mientras dormía, un Bach muy joven, a los 50 años. Realmente fue una persona que dedicó toda su vida a una bella misión, partiendo de la base de no producir dolor. Sí, eso es lo más hermoso del sistema floral. No solamente que nos brinda un poder sanador vibracional de las flores, sino que no provoca dolor y no tiene ningún tipo de contraindicaciones, que ya lo vamos a ver en un ratito. Así que espero que te haya gustado. Hice un resumen, súper resumen de su historia, pero quería que lo conocieras un poquitito más, ¿sí? Y que puedas abrazar este gran legado como lo abracé yo y lo abrazan un montón de personas cada vez más en la actualidad. Se está tomando, ¿sí?, a la medicina vibracional como parte, ¿sí?, de un proceso hermoso de sanación. Así que espero que si resonás con estas clases, quieras también abrazar el legado de Bach. Ahora vamos a hablar sobre qué son las flores y por supuesto cómo actúan. Las esencias florales están compuestas por 38 remedios florales en total, y el Rescue Remedy, que es el remedio de rescate, que vamos a hablar en la última clase. Son preparados líquidos que se obtienen de flores silvestres, también de flores de árboles, y una, en excepción, que no es una flor, sino que es agua de manantial. ¿Bien? ¿Cómo actúan? Es por medio de vibración, ¿sí? O sea, cada preparado tiene una información de esa flor en particular en forma de energía vibracional. Esta energía está impregnada en el agua. Por eso nosotras vehiculizamos la energía de cada una de las flores en la molécula del agua. ¿Bien? Bach decía que la enfermedad no es material en su origen, sino que es un conflicto entre lo que quiere la mente y lo que quiere el alma. Este conflicto hace que se desequilibre mi energía vital y ¿qué pasa? Uno se enferma, ¿sí? La enfermedad, acuérdense entonces que es un conflicto entre lo que quiere la mente y lo que realmente quiere el alma. Por eso, cuando hablamos de enfermedad, lo que está bueno que remarquemos es que son síntomas que ponen en evidencia que ese desequilibrio, ¿sí? La enfermedad de ninguna manera es un castigo, viene para que cada una de nosotras haga una pausa y nos preguntemos
cómo estamos tomando nuestras decisiones, qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y o sea, la enfermedad es un mensajero, al igual que cada una de las emociones, perdón, cada una de las emociones que nos están acompañando. Es importante que nos escuchemos y que veamos por qué o para qué, mejor dicho, cada una de las personas que están en este momento sufriendo alguna enfermedad o teniendo un tipo de síntoma en su parte orgánica, el para qué. ¿Sí? Hay un mensaje ahí, solamente nos tenemos que escuchar. ¿Cómo se produce el equilibrio emocional que proponen las flores? Esperen, me tomo un mate. ¿Cómo se produce entonces ese equilibrio? Como recién les comentaba, la información que nos otorga el beneficio de las flores es información en forma de vibración. ¿Qué significa esto? Por medio de un método, de una técnica que vamos a hablar en un momento, que se llama solarización, se obtiene la energía de cada una de las flores en una forma que entre en resonancia en nuestro cuerpo. Para que ustedes vean, las flores tienen toda la armonía o trabajan las emociones que están faltando a esa persona. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de cómo actúa, cómo se realiza ese equilibrio, es que esa información en forma de vibración entra en resonancia en el cuerpo de ese ser sintiente, ya sea un ser humano o también un animal o una planta, y lo que va a hacer es equilibrar ese estado, ¿sí?, que genera una emoción que está en disarmonía. Por eso me gusta remarcar que es una terapia que no tiene ningún tipo de contraindicación. Yo lo que estoy trabajando es lo que le está faltando a ese ser sintiente, ¿sí? Y obviamente se equilibra. Se equilibra porque entra en resonancia. Cuando, y esto lo voy a leer literal, Bach decía que la única forma que cada una de nosotras tenía de poder curarse de enfermedades era descubrir en nosotras mismas el estado de ánimo negativo que llevábamos dentro. O sea, hay una persona que está con una enfermedad. Entonces, que esa enfermedad la invitara a darse cuenta cuáles eran las emociones negativas que se despertaban en ella, ¿sí? Emociones que la torturan o que le generan ansiedad o que la desequilibran, ¿sí? Para no hablar de emoción negativa, porque en sí no hay emociones malas, como recién les decía, las emociones son mensajeras. Pero si decimos emociones negativas, estoy hablando de aquellas emociones que están desequilibrando a esa persona, ¿sí? Que estarían en un estado de disarmonía. Entonces, cuando esa persona hace consciente cuáles son esas emociones que se van manifestando, lo que él proponía es que no empezara esa persona a luchar contra esa enfermedad. Muy por el contrario, que potencie la cualidad opuesta de todas esas emociones que esa persona estaba sintiendo en ella. ¿Sí? O sea, la única forma de poder equilibrarse era, ok, estoy sintiendo esto, voy a trabajar lo que me falta. Y justamente es el efecto de las flores de Bach. Porque cuando yo estoy trabajando en una paciente un problema de ansiedad, voy a dar, obviamente, un conjunto de flores, no solamente una, que va a equilibrar y le va a dar un estado de armonía con lo que a ella le está faltando. Entonces, quizás ese problema es la ansiedad. Y yo trabajo con flores que le aportan calma, le aportan equilibrio, le aportan estar en eje con ella misma. ¿Sí? Doy como otro ejemplo una persona que está con miedo. Esa es la emoción que se está manifestando. Cuando estamos hablando de las flores que la van a ayudar, son flores que le van a dar lo que a esa persona le está faltando. ¿Eso qué significa? Voy a trabajar con flores para que le den calma, le den coraje, le den valentía y le den seguridad. ¿Me van siguiendo?
Es para que ustedes vean de que la terapia floral es así de simple y de sencilla. Si hay sentimientos de odio, ¿sí? De enojo, de celos, de envidia, con lo único que se puede equilibrar es con el amor. ¿Sí? Entonces, así se trabajan las emociones dentro de lo que es la terapia floral. Seguramente ya te está gustando aún más. Vamos a hablar sobre cómo se preparan las flores. O sea, cómo obtengo la energía vibracional en cada una de las botellitas que nosotros tenemos como terapeutas florales. Bueno, se hace por dos diferentes métodos, uno es solarización y el otro es ebullición. Voy a explicar el de solarización, que es el más utilizado. Lo que se necesita es un cuenco, ¿sí? O un bols de cristal en el que lo voy a llenar con agua de manantial o agua mineral. Y voy a dejar caer sobre esa agua sin que nuestras manos toquen, ¿sí? Se hace obviamente con una tijera. Voy a tratar de que esas flores caigan sobre el agua. Y se va a dejar este bols al rayo del sol aproximadamente entre 5 y 6 horas. ¿Mm? Por eso acá se dan cuenta lo importante que es el sol para que se produzca, ¿sí? El traspaso de la energía vibracional de esa flor en particular. Bach también lo que decía es que nosotros podíamos tomar, ¿sí? Con permiso, por supuesto, de la planta, una ramita, ¿sí? Y poder revolver esa mezcla siempre en el sentido de las agujas del reloj. Una vez que, una vez que pasaron esas horas, lo que se realiza es hacer una colación, ¿sí? Con un colador de tela, y lo voy a colocar en una botella de color ámbar. Y así es como se van a eh, crear las tinturas madres. ¿Sí? Yo tengo una botella de color ámbar en donde voy a colocar la mitad de esta agua, ¿sí? Que ya está completamente con la información de la flor, ¿sí? Por medio de los rayos del sol, ¿sí? Ya esa agua quedó completamente impregnada de la información del poder vibracional de esa flor en particular. Y la otra mitad de la botella lo que hago es colocarle un conservante. En nuestro caso siempre usamos coñac, ¿sí? Y luego se hace otro proceso que es para que se obtengan las stock bottle o la primera dilución, que vendrían a ser los frascos que nosotros utilizamos como terapeutas florales, ¿sí? La verdad que las stock bottles son las que obviamente se comercializan y son botellistas entre 10 y 15 mililitros que por supuesto tienen una alta graduación alcohólica y cada una de ellas tiene la información vibracional de las flores. Bien, cuando estamos hablando de las contraindicaciones, es importante aclarar que las flores no realizan ninguna reacción química dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Las flores entran en resonancia y van por otro lado, ¿sí? No por la parte bioquímica, ¿sí? No por la parte vibracional. Entonces, si hay una persona que está con antibióticos, está haciendo cualquier otro tratamiento, no solamente alopático, sino homeopático o naturopático, no nos tenemos que preocupar, porque las esencias florales no tienen ningún tipo de contraindicaciones, tampoco van a ocasionar una sobredosis, muy por el contrario, siempre va a ayudar a esa persona porque la está considerando como un todo, ¿sí? No solamente con lo que esa persona le está pasando, ¿sí? Sino cómo está padeciendo, cómo se está sintiendo en la situación que tiene que está viviendo, ¿no? Que está atravesando en su vida. Por eso acá es importante hacer la aclaración de que, a diferencia de la medicina alopática, que cuanto más concentrado, supongamos sería un analgésico, si alguien tiene un dolor y quiere tomar una pastilla, siempre uno piensa, ¿no? Bueno, si duele mucho, mejor me compro un analgésico que sea un poco más fuerte porque así uno
sentiría, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? El alivio de una manera más rápida, ¿sí? Porque está relacionado a esa concentración de la droga en sangre, ¿no? En el organismo de esa persona. Cuando estamos hablando de las flores, de la terapia floral en sí, no solamente de las flores de Bach, sino de cualquier terapia vibracional, da resultados no en la concentración, sino en la frecuencia de la toma. ¿Eso qué significa? Cuanto más veces en el día esa persona integre en su cuerpo ese preparado floral que nosotras le dimos como terapeutas, más va a sentir el poder de las flores. ¿Cómo sería esta toma? Las flores se dan en humanos, serían 4 gotitas sublinguales, ¿sí? Se colocan 4 gotitas abajo de la lengua. En animales es diferente. En animales hay obviamente muchos perros. A mí me pasaba con Kiarita que no tenía ningún problema, ¿sí? En abrir la boca y tomaba las flores, las aceptaba y las esperaba también. Pero esto muchas veces no pasa con los gatos, ¿sí? Y con muchos perros también. Entonces lo que hacemos con los animales es dar esta frecuencia de toma diaria, pero en un pedacito de alguna comida que le guste. ¿Bien? Pero recién yo les comentaba que era súper importante la frecuencia en la toma. Entonces, ¿cuál es el mínimo para dar durante el día? 6 veces por día. 6 veces por día sería la base para poder sentir el efecto de las flores y empezar correctamente un tratamiento. Siempre que doy las clases, para mí es el número que va es de 8 veces por día, ¿sí? Y si dan 10 veces por día, muchísimo mejor. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque lo importante es la cantidad de veces que ese ser está en contacto con las flores, ¿sí? Por lo menos sé que es bastante información, más que nada si nunca habías escuchado de flores, pero es para que tengas en cuenta y entiendas la diferencia en que de nada sirve agarrar el frasquito y tomármelo directamente, eso no me va a dar más efecto. Al contrario, son pequeñas dosis, pero muchas veces en el día. Y la verdad que la contención emocional de las flores se siente y muchísimo. ¿Mm? Cuando estamos hablando de los cuidados que tenemos que tener en ese preparado floral, ¿sí? Una vez que nosotros armamos el preparado floral para ese paciente en particular, tenemos que tener en cuenta estos recaudos, ¿sí? Primero, las flores tienen que estar al resguardo de lo que sería la luz solar y también la luz artificial. Entonces, pueden usar una servilleta o un pañuelo para envolver ese frasco, o también lo que pueden hacer es darlas a cada uno de los frascos para sus pacientes, darlas en bolsitas de tela, ¿sí? Que es lo que hago yo. Entonces, la idea es, más que nada, si hacen terapia floral para personas, es que eh, esa persona en particular se sienta acompañada durante todo el día con flores. Si tiene ataques de pánico o está con mucho miedo o está con mucho estrés porque trabaja en la oficina, obviamente va a necesitar estar con las flores siempre, ¿sí? Al lado. Entonces, cuando se sienta muy estresado o se sienta con mucho miedo, va a ponerse sus 4 gotitas abajo de la lengua. ¿Bien? Cuando estamos hablando de el cuidado a los rayos X o obviamente a las ondas electromagnéticas, más que nada del microondas, de la computadora o del celular, acá tengo que hacer una aclaración. La idea, obviamente, es para no irnos a los extremos. La idea es que si yo tengo mi frasco floral, no lo tenga todo el tiempo al lado de la compu, ¿sí? Pero si estoy en el trabajo o si, no sé, estoy estudiando y obviamente estoy trabajando un montón de emociones que me está generando esa situación, no las puedo tener en el living, ¿no? O en el otro cuarto, ¿sí? Por miedo a que las ondas electromagnéticas le hagan algo, ¿sí? La idea es que esa persona las tenga con, con facilidad a las flores, ¿bien? Entonces, esta indicación es solamente para que lo tengan en cuenta de que no lo dejen todo el día, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo cuando,
no sé, me dicen que la dejan en la cocina. Bueno, no pasa nada que dejen las flores en la cocina, pero no la dejen arriba del microondas y mucho menos lo enciendan con el frasco arriba. Bien, o sea, tenemos que tener esas precauciones, pero de nada nos sirve el decir no tiene que tener ningún contacto porque es muy difícil en esta actualidad, ¿sí? En la actualidad. Y a mí me pasa, yo siempre me armo algunos preparados para que me acompañen a mis animales, y cuando lo pongo en la mochila, obviamente en mi mochila también está el celular, y no pasa nada, ¿sí? No se vayan a los extremos, no nos sirve de nada ser extremistas, ¿sí? Pero sí el saber que tenemos que ser precavidas con respecto a todo el tiempo. En contacto, eso evitarlo, ¿bien? También es importante la higiene del frasco gotero. ¿Por qué? Porque, como recién yo les decía, si están preparando flores para humanos, las gotitas se dan sublingual. Entonces hay que tener mucho cuidado de que la punta del gotero no toque la mucosa, ¿sí? No toque la lengua, obviamente la parte del labio, más que nada si estamos maquilladas, ¿sí? Porque se puede contaminar todo mi preparado. Muchas veces pasa de que o no me estoy mirando en el espejo o estoy, no sé, en el colectivo y puede pasar, ¿sí? De que hay un roce. Entonces, siempre la recomendación es que si tenemos una servilleta de tela, que podamos limpiar, en el caso de que te toque afuera, ¿sí? Que no tengas acceso a agua, bueno, limpias un poquitito con una servilleta de tela y volvés a guardar el gotero en el frasco. Pero si estás en tu casa o estás en el trabajo y eh, tenés la posibilidad de un grifo, ¿sí? O una canilla de agua, obviamente vas a dejar que pase bastante agua en el gotero y después, en el caso de que también tengas vinagre de alcohol, vas a limpiar bien ese gotero, que por supuesto es de vidrio, con una servilleta de papel. Y una vez que está bien limpio, volves a guardarlo dentro del frasco, ¿sí? Es súper importante que nosotros seamos muy cuidadosas con el gotero. Pasa que a veces hay un cuidado extremo y obviamente se contamina el preparado. Puede pasar, más que nada en verano o si ese frasco está eh, siempre en lugares donde hay mucha temperatura. Puede pasar. También piensen que las flores forman hongos, ¿sí? Entonces, siempre va a tener una fecha de vencimiento. Si estamos hablando de frascos de 30 mililitros, por las dudas de que cuando vayan a una farmacia homeopática no pongan la fecha de vencimiento, siempre los frascos de 30 mililitros tienen un vencimiento de 15 días, mientras que los frascos de 60 mililitros tienen un vencimiento de un mes. Bien, entonces es para que siempre lo anoten y obviamente cuando llegan a esa fecha, lo que van a hacer es mirar a trasluz que el líquido de mi preparado esté lo más cristalino posible. En el caso de que ya veamos que el agua está un poco turbia o que se van formando unos hilos blancos, eso es un indicador de que la mezcla está contaminada, ahí hay hongos. Y obviamente no se puede seguir tomando, ni si ese preparado estaba dirigido hacia una persona y mucho menos también si era un frasco floral para uno de los animales. ¿Bien? Y la última indicación es que no se comparte el preparado floral, ¿sí? Cada preparado es personalizado. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque esto se ve muchísimo cuando, bueno, a mí me pasa mucho en animales, ¿no? Pero en todo lo que fue el 2020, ¿sí? Con la cuarentena, había quizás personas que estaban trabajando en bancos o en oficinas que tenían que atender a demasiados reclamos, ¿sí? Mucha gente. Entonces empezaban a tomar las flores y sus compañeras veían un cambio en su actitud, no se estresaban tanto, quizás si había alguien que estaba muy reactiva o se enojaba, la notaban mucho más calma, entonces, y la veían, supongamos, tomando las flores. Entonces preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? ¿Sí? Y cuando esa persona hablaba de la terapia floral, estaban tan interesados que lo que querían es, ¿me das un poco a mí para probar? Bueno, eso no se hace.
de ninguna manera, porque ese frasco es personalizado. Y pasa exactamente lo mismo con los animales. Si hay un animal que está sufriendo de ansiedad por separación o estamos trabajando una terapia floral en conjunto con un adiestrador canino por problemas de conductas agresivas y están notando los cambios y ese animal ya no reacciona agresivamente con otros animales o con otras personas, llama la atención. Ya sea que las personas que se encuentran en el parque, sí, o los vecinos, y es como que, dale, yo le quiero dar ese frasco a mi animal, porque también está con lo mismo. ¿Por qué digo que no se puede compartir? Porque una cosa, y se los voy a dar con un ejemplo para que se puedan dar cuenta, ¿sí? Una cosa es que el problema sea el mismo. Pongamos, tengo un animal, un perro, que está sufriendo de ansiedad por separación. Entonces, uno piensa que hay flores que están trabajando la ansiedad por separación. Bien, la ansiedad por separación es obviamente un miedo a quedarse solo y una ansiedad que tortura muchísimo a ese animal. ¿Mm? Por supuesto que esas dos emociones están presentes. Pero primero, el por qué ese animal está sufriendo de ansiedad por separación no es lo mismo para todos los animales, ¿sí? Cada animal, al igual que cada una de nosotras, tiene su historia. Y nosotros tenemos que conocer a ese ser sintiente en particular. Y no solamente porque tiene su historia, sino también porque la forma de manifestar ese problema es completamente diferente. Ejemplo, estamos hablando de ansiedad por separación. Hay animales que sufren de ansiedad por separación y ¿qué hacen? Cuando los dejamos solos, destrozan absolutamente todo lo que tienen a mano. Pueden destrozar el sillón, pueden destrozar los zapatos, pueden destrozar los juguetes, ¿sí? O sea, hay una ansiedad, hay una angustia muy fuerte, entonces lo que hacen es destrozar, canalizan toda esa ansiedad y ese miedo destrozando algo. ¿Mm? Pero no todos los animales hacen eso. Hay otros animales que también sufren de ansiedad por separación, pero en vez de destrozar, lo que empiezan a hacer es lamerse compulsivamente. Y muchas veces, ¿sí? Empiezan no solamente a quedarse pelados en las zonas donde se lamen, sino que se empiezan a automutilar, ¿sí? Y empiezan a morderse, a lastimarse, ¿sí? Y también estamos hablando de ansiedad por separación. Mientras que hay otros animales que también sufren de ansiedad por separación, pero no destrozan, no se lamen compulsivamente, pero sí ladran excesivamente. ¿Sí? Y esto nos enteramos ¿por qué? Por los vecinos del lugar, que dicen, bueno, mira, tu animal cuando vos te vas hace esto. ¿Mm? Entonces tenemos supongamos, un perro que destruye, otro que se lame, otro que ladra, o otro animal que hace las tres cosas juntas, ¿sí? Por eso es tan importante la personalización. Si yo hago un frasco completamente general de ansiedad por separación, bueno, puede ser que a algunos animales les haga efecto, pero a otros no. Por eso es tan importante que nosotras como terapeutas florales conectemos con esa persona o conectemos con ese animal que la está pasando mal. Una de las frases de Bach es que lo importante no es el problema, sino cómo sufre el que sufre. Y ahí lo digo todo, ¿sí? Nosotros, ¿cómo conectamos con cómo está sufriendo esa persona? Entrevistándolo, preguntándole qué le está pasando, cómo se siente. O si estamos hablando de una familia multiespecie, obviamente encontrarnos con los humanos responsables y que nos cuente cuál es el problema, cómo está ese animal. Siempre les voy a recomendar también la comunicación animal, porque también es importante preguntarle a ese animal directamente qué es lo que le está pasando, ¿sí? Para poder ayudarlo y ver qué es lo que está necesitando, para obviamente poder hacer un acompañamiento como ese animal se lo merece. Por eso siempre, aunque obviamente faltan 2 clases, siempre, siempre, siempre les voy a recomendar la personalización. Es la única forma que nosotras podemos conectar con ese paciente. Y realmente el mensaje es, me importás y quiero saber cómo estás.
para poder ayudarte. Que en sí somos un puente, porque la verdadera ayuda se la dan las flores, ¿sí? Es un abrazo emocional, un abrazo cálido, eso siempre les digo, que se dejen abrazar por las flores. Y espero que si estás acá y nunca tomaste flores, que sea el inicio para empezar a tomarlas y empezar a trabajar las emociones y empezar a sentir esa contención y darte cuenta cómo vas notando, ¿sí?, esos cambios por medio de esa información vibracional en tu propio cuerpo. Y vas entendiendo cómo es el trabajar el enojo, cómo es trabajar la ansiedad, cómo es trabajar ese miedo, gracias a una medicina vibracional. Espero que te haya gustado esta primer clase. El miércoles que viene vas a recibir la segunda clase en donde vamos a ver el sistema completo. O sea, vamos a ver las 38 flores del sistema Bach. Así que espero que estés súper motivada y quieras aprender más y más. Te mando un beso enorme. Que tengas un hermoso día. Chau, chau.